En esta oportunidad, que Dios les bendiga, y siempre es un privilegio el poder entrar a su hogar a través de este programa, El Enfoque Bíblico, y poder compartir juntos las escrituras, poder tener un tiempo de reflexión y que a través de ese tiempo de reflexión podamos sacar enseñanzas que nos ayuden a tomar decisiones sabias y que sean decisiones que agraden el corazón de Dios. Y en esta oportunidad creo que hemos meditado, reflexionado mucho sobre la historia de Lucas capítulo 5. Se le llama la pesca milagrosa. Y este acontecimiento registra el momento en el cual Jesús se acercó a dos de sus discípulos y que en verdad muestran lo que significa realmente encontrarse con el Señor. Creo que esta es una pregunta que debiéramos de formularnos. ¿Qué es encontrarse con el Señor? ¿Qué debería de suceder cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios esperaría en las vidas que han tenido un encuentro con el Señor Jesús? Y es lo que sucedió en esta oportunidad. Pero fíjense, esta historia empieza en Lucas capítulo 5 y versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjense el detalle. El gentío, multitudes, estaban ahí para oírle hablar la palabra de Dios. Y es que lo que en verdad marca la diferencia y va a marcar la diferencia es que aquel que enseña, aquel que predica, tenga en su boca la palabra de Dios. Que no tengamos ideas de este mundo, que no tengamos filosofías de este mundo, sino que verdaderamente tengamos en nuestra boca la palabra de Dios. Porque lo que va a cambiar y lo que va a transformar las vidas y las circunstancias es que nosotros tengamos en nuestra boca la palabra de Dios. Y saben que es eso lo que produce fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es tener un pensamiento positivo. La fe no es creer aquello a la fuerza, sino que la fe es el resultado de haber oído la palabra de Dios. Y esta gente también revela la necesidad que en ellos había de oír una palabra que les trajera vida. El mismo Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestra alma vive cuando exponemos nuestra alma a la palabra de Dios. Una palabra de Dios nos hace vivir espiritualmente y emocionalmente. Había mucha necesidad en el corazón del pueblo y ellos tenían necesidad de oír la palabra de Dios y la gente se acercaba a él. Qué importante es que nosotros veamos la importancia, la trascendencia, el impacto que tiene una prédica, una enseñanza. Y por eso es que le pedimos al Señor que este programa pueda seguir compartiendo la palabra de Dios, que tenga la oportunidad de reunirme con alguien
y hablarle la palabra de Dios. No lo que yo piensa, no compartirle mis ideas, sino hablarle la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros desarrollemos una vida de oración. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo llega y nos revela precisamente la palabra de Dios. Una palabra de Dios específica, que sea la palabra que Dios quiere que yo le comparta a esa persona. Y eso me recuerda los caminantes de Emaús. En Lucas 24, estos iban desanimados, iban desalentados, habían dejado el propósito de Dios, se habían alejado del lugar donde Dios les dijo que se quedara. Pero fíjense lo que puede hacer el desánimo, el desaliento, la duda en el corazón del cristiano, que puede llevarlo a desanimarlo, a deprimirlo, a entristecerlo y a salirse del propósito de Dios, del plan de Dios. E iban camino a Emaús y especifica la escritura la distancia. O sea, se estaban alejando del propósito de Dios, se estaban alejando del lugar donde Dios les dijo que no se movieran, el lugar donde Dios iba a visitar, que era el aposento alto, porque estos eran los discípulos, dos de los discípulos que andaban con Jesús. Pero imagínense, estaban abandonando el lugar donde Dios les dijo. Jesús les dijo que no se movieran. Pero mientras ellos iban caminando y hablando sobre aquello que estaba aconteciendo y llenándose de tristeza el alma, el corazón, dice que un forastero se apareció. Era Jesús mismo, pero ellos no lo habían reconocido. Y al final de esa historia se decía uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría las escrituras y nos hablaba la palabra de Dios. Hubo un fuego en sus vidas, recuperaron ese fuego que habían perdido. Y dice que en esa misma hora ellos se levantaron y regresaron al lugar donde no tenían nunca que haber salido. Pero ¿qué marcó la diferencia? Una palabra que hizo que sus corazones nuevamente ardieran. O sea, se encendió en ellos esa fe y regresaron. Entonces, así vemos esto. Aquí en este primer versículo de Lucas 5, el gentío se agolpó para poder oír la palabra de Dios. Y ese tiempo viene y ese tiempo ya está. La necesidad de oír una palabra de Dios. No escuchar filosofías, como hoy en día lamentablemente muchos están teniendo la necesidad. Quieren escuchar algo y están escogiendo lugares equivocados, caminos equivocados, maestros equivocados, profesionales equivocados. Quizás lo que este profesional va a decirme me va a ayudar a mi necesidad. Pero solo el Señor tiene palabras de vida eterna, dijo Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es esa palabra que nos hace vivir. Es esa palabra que va a encender en nosotros la fe. Es una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra que va a abrir nuestros ojos. Pero el gentío llega. Pero imagínense qué sucedió con ese gentío después. Y esa es la reflexión. ¿Qué sucedió con esa gente que se acercó a Jesús a escucharlo? Y quizás en el momento en que ellos estaban escuchando las palabras de Jesús, sus vidas fueron tocadas, sus vidas encontraron libertad, sus vidas fueron sanadas en ese momento, sus vidas entraron en una dimensión espiritual maravillosa. En ese momento sus ojos fueron abiertos. Pero ¿qué sucedió después cuando ellos regresaron a sus casas? Y esto me llama la atención y me recuerda la parábola del buen sembrador. Porque ahí lo que vemos son diferentes corazones que reciben la palabra. Por ejemplo, la que fue sembrada entre espinos.
Dice que la palabra que fue sembrada entre espinos ahogaron la semilla. Y los espinos hablan de los afanes de esta vida. Y dice que los espinos ahogaron la semilla. Y eso habla de los cristianos. Y quizás muchos de estos que estaban en la multitud la escucharon, la recibieron, pero regresaron a sus mismas actividades. Regresaron a la vida normal que tenían. Empezaron a llenarse de afanes y de afanes y de afanes, a tal punto que ahogaron la palabra que ese día habían recibido del Señor Jesucristo en sus vidas. Está el otro tipo de tierra, de semilla y de corazón específicamente, que habla de aquellos que reciben la palabra. Pero vienen, dice, los pájaros y roban esa semilla. Y eso habla de las personas que reciben la palabra con gozo, con alegría, pero que después, cuando regresan a su vida normal, dice que espíritus inmundos llegan a sus vidas y agarran esa semilla. Eso habla cuando llega alguien con gozo de recibir la palabra, pero empieza a reunirse con otras personas que tienen un espíritu inmundo, que tienen un espíritu malo, y empiezan a robar esa semilla. Y allá fuiste a la iglesia. ¿Y qué te dijeron en la iglesia? Ahí todos son mentirosos. Ahí todos hablan una cosa y viven otra. Y empieza, por eso el Salmo 1 dice, 1:1 dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque los escarnecedores tienen un mal espíritu. Son esos pájaros que vuelan sobre tu cabeza donde fue sembrada la semilla y tienes pensamientos de Dios en tu corazón. Empiezas a tener los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios en tu vida. Y esas personas roban, como los pájaros inmundos roban la semilla. Pero está aquella que cayó en medio de pedregales. Y dice la Escritura que estos son los que reciben la palabra con gozo, pero después vienen las pruebas. Y la palabra fue de corta duración. Entonces, cuando la palabra es de corta duración, y ese es el objetivo del enemigo, que la palabra de Dios que escuchaste sea de corta duración en tu corazón. La Escritura dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. La palabra llega y te da un pensamiento. Los pensamientos se forman a través de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe de perseverar, debe de crecer como es una semilla. Crece, crece hasta que da fruto. Cuando nosotros oímos la palabra, esta tiene que ir perseverando, ir perseverando. Si oíste una palabra relacionada a este tema, tienes que seguirla estudiando, seguirla meditando. Y lo que hoy fue en parte un 10% de claridad, el día de mañana será un 20%. Y sigues orándole al Señor, pidiéndole que esa palabra siga creciendo en nuestro corazón y nuestra mente y empieza a aclararse y ahora ya la entiendes en un 50%. El Señor sigue hablando. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús, explícanos esta parábola. Ellos se sentaron aparte. Ellos buscaron a Dios aparte y le dijeron, Señor, ayúdame a poder entender esta palabra que entendí. Y ellos vinieron y esa palabra se fue haciendo grande hasta que ellos tuvieron claridad y entendimiento. El Señor va a explicarte lo que te ha dicho cuando estés en el lugar secreto, cuando entres en una vida de oración con Dios. Y no permitas que otros espíritus roben la palabra. No permitas que los afanes de este mundo ahoguen la semilla o que las pruebas deja que sean de corta duración. Permite que la palabra vaya creciendo. Pues esta gente, el gentío, bueno, y habla de aquellos que la palabra cayó en buena tierra.
Y esa palabra que cayó en buena tierra es la que llega a los corazones. Y esa palabra es la que le llegó a Pedro. Y vamos a ver cuál fue el fruto de esa palabra. Y ahí es donde quiero llegar. Entonces el gentío se regresó, escuchó la palabra con gozo, con alegría, pero regresaron a su vida. Y después, ¿qué sucedió? No sucedió nada. No sucedió nada porque esa palabra no fue creciendo. Los afanes ahogaron la palabra. Las pruebas ahogaron la palabra y espíritus malos de este mundo ahogaron la palabra. Pero Pedro estaba ahí. Pedro oyó la palabra. Y hay una diferencia entre los discípulos y las multitudes. Y es que los días domingos, por poner un ejemplo, o cualquier día, todo mundo llega a la iglesia, escucha la palabra, pero cuando regresan a sus casas, ¿qué sucede con esa palabra? En el momento la reciben con gozo, pero lamentablemente no produce fruto en sus vidas. No produce fruto. Esa semilla no produce fruto, aunque en ese momento la recibieron con gozo. Pero ¿qué sucedió y qué debe de suceder en aquellos que la palabra va a producir un impacto en sus vidas? Fíjense al final de la historia, ahí en Lucas 5 y versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, Pedro, dejándolo todo, le siguieron. Es lo último. Esa es la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 11. El versículo 1, las multitudes escuchan la palabra, pero no sucede nada en sus vidas. No vemos a gente dentro de la multitud teniendo una respuesta a esa palabra. Solo dice que llegaron, escucharon la palabra de Dios, había necesidad en ellos, pero no hubo una respuesta. Sin embargo, en la vida de Pedro y en la vida del otro discípulo, dice que dejándolo todo, lo siguieron. O sea, esa palabra sirvió para que ellos estuvieran dispuestos a pagar un precio. ¿Qué estamos dejando nosotros por seguir al Señor? ¿Qué hemos dejado atrás? El problema es que el cristiano no quiere dejar nada con tal de seguir a Jesús. Primero, no quiere dejar su mal carácter, no quiere dejar su orgullo, no quiere dejar sus vanidades. No queremos dejar el mundo y las cosas que están en el mundo. El Señor Jesús dice a través de Juan, en la primera carta de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Hay cristianos que sí reciben la palabra con gozo, regresan con los amigos mundanos porque no los quieren dejar. No quieren dejar eso. Todos son mis amigos. Aunque a través de esos amigos los pájaros llegan a robar la semilla. No queremos dejar los afanes, quizás por la misma avaricia de querer tener más. Y los afanes nos absorben y vamos perdiendo el gozo de la palabra. Imagínense lo que específicamente dejó Pedro atrás. Dejó su barca, dejó el sustento que le daba para su familia, pero él le creyó a Dios. Y eso estamos hablando de un llamamiento más profundo, un llamamiento tiempo completo. Hay vidas que me dicen, mire, tienen un amor genuino por el Señor y están dispuestos a dejar atrás aquello que les quita el tiempo para seguir a Jesús. Y han renunciado a ciertas actividades porque me están afanando mucho. Y estas actividades laborales están ahogando esa semilla, esa visión que Dios me dio. Y Dios los ha bendecido de otra forma. De igual manera han tenido el sustento para su familia. Han tenido la provisión para su familia. Y aún más. Porque le han creído a Dios y decirle, Señor,
esta palabra, este llamamiento que recibí cada día crece más en mi corazón, en mi vida. Imagínense Noé. Noé recibió una semilla, la construcción del arca. Y él se dedicó a construir el arca con su familia. Esa palabra cada vez era más clara. Cada vez iban perseverando más esa palabra. Y él construyendo el arca, dedicando su vida a la construcción del arca. Y la Biblia dice, y ese es el punto, el justo por su fe vivirá. Y ya sabemos que la fe viene por el oír, y el oír esa palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios es la que hizo vivir a Noé. Esa palabra de Dios es la que va a hacer vivir en tu vida. Por eso el enemigo quiere quitarla de tu corazón, para que esa palabra no desarrolle en ti una fe a tal punto que puedas ver la mano de Dios en tu vida porque tú le creíste a Dios. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una palabra de Dios. En mi caso, mi esposa decidió ya no seguir trabajando en la vida secular. Es una palabra de Dios. Y esa palabra fue creciendo, creciendo, madurando. La gracia de Dios en su vida, dándole sabiduría, dándole entendimiento. Quizás pudieron haber llegado pájaros a decirle, no, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Y esto y lo otro. O quizás los afanes o la avaricia. No, Dios le dio dando entendimiento de la importancia de ser ella la que cuidara de nuestros hijos. Y tomó la decisión. Y ahora ya 3, 4 años que se dedica a la crianza de nuestros hijos. Y hemos visto la mano de Dios, hemos visto la bendición de Dios, cuidando lo que Dios más ama, es la familia. ¿Qué estamos dejando nosotros? Dice que aquel día lo dejaron todo con tal de seguir a Jesús. Aquel joven rico, ¿se acuerdan? Él no quiso dejar todo atrás con tal de seguir a Jesús. Esa es una reflexión. ¿Cuál es el precio que nosotros estamos pagando para tener más tiempo de estar con Dios? De tener más deseo de caminar con el Señor. Queremos tener más tiempo para estar contigo, Señor. Queremos más tiempo, Señor, para pasar y hacer tus propósitos. Desde aquel momento lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Al final, Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a obtener? Y el Señor le dijo que venía una recompensa. No solamente la vida eterna, que eso es importante, la vida eterna, la vida del Espíritu, la eternidad en nuestra vida, sino la bendición de ser líderes usados por el Señor en su reino. Imagínense Pedro en su primer sermón. 3,000 personas se convirtieron. En el segundo sermón, 5,000 personas se convirtieron. 5,000 o 3,000. El orden no importa. Lo importante es que en un prédicas 5,000 personas. En la próxima 3,000 personas. O sea, Pedro tenía el respaldo de Dios. Tenía la unción de Dios. Tenía una convicción en su espíritu. Y así podemos ver que Pedro fue usado. A veces queremos que Dios nos use, pero no estamos dispuestos a pagar un precio, a dejar atrás aquellas cosas que aunque son lícitas, no nos convienen porque estorban nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia entre las multitudes y los discípulos. Las multitudes escuchan, pero luego se les olvida lo que escucharon. Dejan que el enemigo les robe esa palabra, ese llamamiento. ¿Cuántas vidas han tenido un llamamiento de Dios y los recibieron con gozo, los recibieron con alegría? Ese llamamiento de Dios, una palabra en un seminario, quizás en un retiro, quizás cuando tú estabas orando. Llegó la palabra de Dios a tu vida y en el momento la recibiste con gozo. Pero después dejaste que los pájaros, los espíritus inmundos robaran tu palabra que Dios te dio, los afanes de la vida. Y quizás esa sea tu caso en esta oportunidad que me estás escuchando, pero hoy es una buena oportunidad para que le pidamos perdón al Señor y que retomemos esa palabra. Que retomemos esa palabra y que respondamos al llamado
y que verdaderamente seamos discípulos, discípulos del Señor. Que Dios bendiga grandemente sus vidas.